Muy buenas profesionales del sector dental. En el día de hoy hemos querido hacer un vídeo para comentar un poco más en detalle los componentes, las partes de un rotor de turbina dental. Vamos a ello. Bueno, pues para empezar a definir un rotor, lo suyo sería hacer un corte longitudinal y ver las partes del rotor. Bueno, pues lo primero sería la estructura interna del rotor. Aquí vemos un corte longitudinal donde vemos el eje y dentro del eje podemos resaltar el inserto, la pinza y el sistema de botón. Por otro lado, de adelante hacia atrás vemos el air dam, el rodamiento delantero, el aspa y el rodamiento trasero. En cuanto al inserto, simplemente comentar que este puede ser de acero o de carburo. El acero es resistente a fuerzas axiales, es la gran ventaja que tiene. El carburo es más resistente a la fricción, pero aquí viene una gran desventaja que es quebradizo ante fuerzas axiales. Cualquiera de los casos, este suele venir marcado por el modelo de rotor del que estemos hablando. Luego tendríamos la pinza. En cuanto a la pinza y el botón, hay que tener en cuenta que estos deben ser resistentes y duraderos, ya que son la clave para la vida útil del rotor, pero a su vez deben ser de suave apertura. De lo contrario, tendremos dificultades al meter y sacar la fresa. Veamos ahora las partes que componen a un rotor y en general la dotación que acompaña a un rotor dependiendo del modelo. Lo primero que nos encontramos es esta figura central que vendría a ser el rotor, por decirlo de alguna manera, que está compuesto por el eje, la pinza y el aspa, todo en una sola unidad. Bueno, pues esto debe venir electrobalanceado de fábrica y el aspa debe ser libre de plomo. Esas son las partes esenciales, aparte de lo que ya hemos comentado sobre la pinza y sobre el botón. Luego nos encontramos con los rodamientos, el rodamiento delantero y el rodamiento trasero. En el gráfico que ven en pantalla son iguales, pero estos rodamientos pueden ser iguales o diferentes, dependerá del modelo de rotor del que estemos hablando. En cuanto a las características, medidas, exterior, interior, el exterior y las medidas vendrán marcadas por el modelo de rotor del que estemos hablando. El interior hay un poco de flexibilidad, pero para más información les dejo una tarjeta a un vídeo sobre rodamientos de turbina donde pueden encontrar todos los detalles. Luego nos encontramos con los anillos tóricos. El anillo tórico delantero, el anillo tórico trasero. Estos siempre serán iguales y son claves para el ajuste fino y en consecuencia el desempeño del rotor y la durabilidad de los rodamientos, claro. Deben ser de las medidas exactas y deben ser resistentes. Por otro lado tenemos las arandelas. La arandela delantera y la arandela trasera. No siempre vendrán en los rotores, hay modelos que sí las tienen, hay modelos que no. Normalmente vienen en pares cuando las hay, a veces vienen de a tres, a veces viene solamente una, todo depende del modelo del rotor. Las arandelas son responsables también del ajuste fino, con lo cual en los rotores en los que contienen arandelas son muy importantes y deben ser de la máxima precisión y pueden ser metálicas, pueden ser de teflón, pueden venir 2, 3, 1, dependerá absolutamente del modelo del rotor. Y por último tenemos el air dam. El air dam nuevamente es algo que dependerá del modelo del rotor, no todos los rotores tienen air dam y en los rotores en los que lo tiene la función del air dam es evitar la entrada de suciedad al rodamiento delantero. En cualquiera de los casos en otros rotores esto lo solucionan con rodamientos integrales, rodamientos que dificultan más la entrada de suciedad dentro del rodamiento. Tener en cuenta que si bien es cierto que la dotación que acompaña un rotor depende exclusivamente del modelo de rotor del que hablemos, siempre hablaremos de una dotación estándar compuesta por el rotor con los rodamientos y los anillos tóricos y a partir de ahí habrá rotores que tengan arandelas, habrá rotores que tengan air dam y habrá rotores que tengan arandelas y air dam. Pero la estructura básica será siempre el rotor
con los rodamientos y los anillos tóricos. Pues esperamos que este vídeo les sea de utilidad, que les sea de utilidad conocer esas partes que componen el rotor de una turbina dental y simplemente recordarles que en Rumar, como mayoristas del sector dental y especializados en repuestos, contamos con probablemente el surtido más amplio de rotores compatibles del mercado. Los rotores que trabajamos son siempre de la máxima calidad, tienen un rendimiento y unas prestaciones iguales o superiores a los originales, una garantía de 12 meses sobre la pinza y vienen acompañados de la dotación necesaria para cambiar un rotor por otro, completamente fiel al modelo original. En cualquier caso, si tienen cualquier duda, aquí abajo les dejamos un link a nuestra web y para cualquier consulta no duden en contactarnos. Hasta la próxima.